iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo, ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y vamos a hablar de la necesidad del perdón para mantener una familia sana. Y vamos a hablar qué es el perdón. Y vamos a ver qué es el perdón. El perdón es la decisión de dejar de lado y resentimiento de venganza. Toda decisión de usted dejar de lado y tener un resentimiento de venganza. Bíblicamente es echar fuera, es soltar, es tener piedad, es pasar por alto, es liberar a una persona de la culpa. El perdón puede dar remisión de un castigo y un perdón de deudas. Básicamente, el conferencista nos da una frase que a nosotros nos gustó mucho y dice: según la Biblia, el perdón es cancelar una deuda que es imposible de pagar, junto con su ofensa que es imposible de borrar, aun cuando el culpable no quiere reconocer ni su deuda ni su ofensa. ¡Wow! El perdón va más allá, ¿cierto? Bueno, ya que sabemos qué es el perdón, vamos a entender por qué nosotros tenemos una necesidad de perdón, cada uno de nosotros. Y hay 3 razones principales. La primera la hemos visto alrededor de toda la conferencia que hemos hecho hoy y está en Génesis 1:26. Y es que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, nuestro propósito es reflejar su gloria. ¿Y cómo es Dios? Dios perdona. Jesús vino, fue crucificado y sus personas más cercanas, Pedro, Pedrito, que uno predica tanto de él, fue el primero en negarlo. Judas fue el que lo vendió, el que lo traicionó. Y aún así Jesús no dijo: no, papá, yo voy a la cruz, pero es que mira, Pedro, yo cuánto lo amaba y me negó, me vio ahí. Y no, por Pedro no, él perdonó a todos por igual. Él perdonó a todos por igual y así como Él lo hizo y nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, también debemos perdonar. Y hay una segunda razón por la cual tenemos necesidad de perdonar. Y la segunda es que es un mandato de Dios. Es una instrucción de Dios para nuestra vida. Y esa la podemos ver en Mateo 18, 21 y 22. Que es cuando Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús dice: no, hasta 70 veces 7. Y es porque en él está esa instrucción de no, perdónalo las veces que sean necesarias. Tal vez en ese momento está en ese dialecto de que en ese tiempo perdonar ya de por sí 7 veces ya era como, osado perdonar 7. 70 veces 7 ya era, mejor dicho, 70 veces 7. Y ese es el mandato de Dios, que podemos hacerlo. Y no es solo como perdonar, porque Dios lo dijo, sino que también está en nuestra naturaleza, en nuestra nueva naturaleza que Dios nos dio. Y la tercera razón, que si no es tan bonita como las anteriores, y es que si no perdonamos, Dios no nos perdona.
Y eso está en Mateo 18:34, que es cuando se habla de la historia de los dos deudores. Entonces había un señor, el siervo le debía demasiado dinero y este siervo se acerca a él a pedirle misericordia, a implorarle perdón porque no puede pagar esa deuda. Y pues para poder costar esa deuda, pues se iba a tener que pagar con su muerte, con su encarcelamiento. Pero este señor tiene misericordia de su siervo y lo perdona. Pero el siervito muy lindo sale de una vez a cobrarle a los que le deben a él. O sea, le perdonaron una deuda de, no sé, 100 millones de pesos y salió a cobrar deudas de 20,000, así a capa y espada. Entonces, no es bonito porque la historia termina así y podemos verlo en Mateo 18, versículo 34. Y dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, porque lo capturaron al siervito que se puso a hacer eso, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto significa que no podemos exigir algo que no vamos a dar. En la Biblia está la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Uno siembra perdón, uno recibe perdón. Entonces no podemos caer en la hipocresía de llegar implorándole a Dios un perdón real, que no dudo que sea así porque hemos llegado así quebrantados, dolidos. Creo que todos aquí tenemos un pasado oscuro, lleno de pecados, empezando por mí. Y no podemos llegar a Dios a exponerle todo ese dolor, toda esa suciedad y que nos limpie y al ratico decir, ay, pero es que en la reunión familiar, pero es que yo me acuerdo que mi papá me pegó cuando yo tenía 4 años con el cable y nunca, no, qué mal padre. Y nos quedamos con esos resentimientos. No, sí, que Dios me perdone mi masturbación, que Dios me perdone mis mentiras, que le pegué a tal persona, que me puse furiosa, pero no, si mi familia lo hace, yo no. Lo exijo, entonces no, que ellos me tienen que pedir perdón a mí porque terrible lo que ellos hicieron. Entonces no, Dios no nos va a perdonar. Sí, o más bien, cuando recibimos el perdón de Dios, ya estamos en la capacidad de perdonar a los demás. ¿Y quién necesita el perdón? Todo el mundo. Acá no hay ninguno exento de pecado, acá no hay ninguno perfecto. Incluso es una ofensa que el ofensor puede no admitir. A veces uno puede estar simplemente de pie y mirar al sol y cerrar los ojos y ya miró mal a alguien. Es así de fácil poder lastimar a una persona. Entonces, ¿por qué no puede ser así de fácil en nuestra naturaleza también perdonar? Muchas veces no nace de buenas cosas, pero Dios vino a traernos perdón y no somos nadie para exigirle a Dios y no darle a nuestras personas, incluso no solo a nuestra familia, pero si no es por nosotros que somos cristianos, que conocemos la verdad absoluta de la que estamos hablando, ¿por quién va a llegar el perdón a este mundo? Porque este es un mundo de juicios. Y es un mundo en donde las familias fácilmente se pueden señalar, tú hiciste, tú no hiciste, es que tú en el pasado, es que tú no respondes, es que tú, mi corazón, y yo, y yo, y yo. Y no puedo perdonar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que son las personas más cercanas, a Jesús, Pedro, Judas, los 12 que estaban siempre con él en cada instante. Fueron los mismos que lo lastimaron y él pudo perdonar. Entonces, ¿quién necesita el perdón? Todos nosotros. ¿Quién se lo merece? Ninguno. Todos hemos fallado. Es una deuda que no podemos pagar, es una herida que solo Dios puede sanar, nosotros no podemos sanarla. Entonces, nadie lo merece, pero Dios por gracia nos entregó perdón. Y ahora que estamos en una nueva naturaleza, nosotros también por gracia podemos perdonar y podemos dejar todo eso en el pasado y llenar a nuestras familias de esa sanidad y restauración que viene de Dios a través de poder perdonar. Vamos a partir de una base y es que nadie peca en un vacío. Es decir, usted no peca y eso queda como que ahí. Miremos a Abraham. Abraham de pronto él se angustió, se afanó, la promesa no le llegó tan rápido y para él fue muy fácil acostarse con la criada.
¿cierto? Para él fue como, hagámoslo más rápido, ¿cierto? De pronto, mejor es mi idea que la de Dios. O sea, me llega más rápido la promesa. No, él se equivocó en esa decisión y revisen que hasta hoy esa es una consecuencia que vivimos hoy de ese pecado, de esa acción mala. La transgresión me hace que yo le refleje a usted el Cristo que tengo. Si yo lo transgredo a usted, yo daño la gloria de Dios. Hemos visto que nosotros somos hombre y mujer para la gloria de Dios. Somos matrimonio para la gloria de Dios. Somos padres e hijos para la gloria de Dios. Eso, y pare de contar. Podemos tener derecho a la vida para la gloria de Dios. Ya, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido durante toda esta mañana. Pero cuando no entendemos qué puede hacer el pecado de nosotros en otros, no vamos a entender el perdón. No lo vamos a entender. El hecho de vivir en sociedad afecta el hecho de que nosotros pequemos. Afecta a la sociedad el hecho de que usted y yo transgredamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos independientes. Y nosotros no somos tampoco codependientes. Es decir, yo no dependo de nadie, pero yo no soy independiente, yo soy interdependiente. Yo necesito relacionarme. No dependo de, pero sí necesito una relación con alguien. Entonces, necesitamos entender que no pecamos en un hueco y eso se queda ahí. Eso hace daño, ¿sí? Y vamos a ver entonces por qué debemos perdonar. ¿Qué dice la iglesia y qué dice el mundo? A ver, les cuento. El mundo nos dice, porque hay que soltar los rencores y la amargura y la amargura, ¿cierto? Nos da paso a vivir libres, nos enfermamos menos, hay menos depresión, la autoestima mejora. Estudios dicen que cuando usted perdona, eso libera y nos hace a nosotros libres primero. ¿Por qué? Porque trae beneficios perdonar. Y les cuento algo, es egoísta. Porque cuando usted perdona y recibe todos estos beneficios, ¿para quién fueron los beneficios? Para mí. No me enfermé, yo liberé, yo hice, yo. Eso es egoísta. Eso es egoísta. Es verdad. No estoy diciendo que sea mentira, pero no es el verdadero enfoque del perdón. No es. Aunque sea verdad, los beneficios me hacen víctima siempre. 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 Nunca voy a ser victimario si es a ese precio y si es a ese costo, ¿cierto? Y vamos a ver qué dice el Señor. Y el Señor habló en Mateo 18, nos contaba la hermana Zaira, de la parábola de los dos hombres. Y yo decía, vamos a ver, dice que el primer jefe le perdona a su siervo 10,000 talentos. Imagínense que un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario es un día de salario. Entonces pensemos, un día de salario hoy, 50,000 pesos. Un talento equivale a 6,000 denarios. Entonces, un talento, 300 millones de pesos. 300 millones, un talento. Pero él le debía ¿cuántos? 10,000. 10,000, le debía 3,000 millones de pesos. Hablamos en pesos y estoy hablando del salario mínimo de Colombia, que es el más bajito. Si pensamos en dólares, es un montón. 3,000 millones de pesos. Y el otro, que es perdonado, va por 5 millones de pesos. Él le debía 100 denarios. Y un denario son 50,000. Y le debía solo 100 denarios. 5 millones de pesos. Y no lo perdonó. Y no lo perdonó. Debemos perdonar porque nosotros no tenemos derecho a no perdonar. Ni modo. No se puede perdonar si no experimentamos el perdón de Dios. ¿Cuántos son perdonados por Dios aquí? Levante su mano. Declárese perdonado por el Señor. Pero si usted y yo no experimentamos el perdón de Dios, usted y yo nunca vamos a saber perdonar. Siempre vamos a estar esperando a que nos pidan perdón. Siempre. Y eso, la necesidad del perdón para una familia sana. Usted necesita tener el perdón en su vida para que su familia sea ¿qué? Sana. Y no sea una familia enferma. No sea una familia llena de problemas y de dolores. Porque son los que más frecuentemente lastimamos. Son los que más seguido lastimamos. Y necesitamos perdonarnos.
Ahora, porque pues tampoco queremos que nuestros hijos crezcan y uno ve muchas personas que no saben perdonar, pero pues es que de pronto desde hijos no se les enseñó el perdón. Y qué feo cuando uno llegue adulto no saber perdonar. Refleja la gloria de Cristo con su iglesia. Refleja la relación de Cristo con su iglesia. Cristo no dijo, ay, voy a perdonar cuando me pidan perdón. No, él dijo, voy a perdonar. Voy a perdonar. Y entregó toda su vida. Y entonces, para que usted entienda cómo puede perdonar, que Cristo lo hizo, podemos entender que usted no puede buscar agua de una vasija rota. Quien le ha transgredido a usted es una persona que está rota, que no está funcionando correctamente. Y si usted está esperando que esa vasija rota no le haga más daño o no lo siga transgrediendo, pues usted va a quedar esperando siempre. Mientras la vasija no se sane, que es otro proceso que hace el alfarero, que es nuestro Señor, mientras eso no sane, usted no puede esperar que esa vasija usted le pueda contener el agua que usted necesita. ¿Amén? Entonces usted dice, ok, esta vasija no me funciona, pues yo perdono y ya. No porque me libera, no porque me hace bien a mí, porque Cristo lo hizo. Porque Cristo lo hizo, porque no perdonar es pecado. El no perdonar es pecado. Totalmente. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.